La casa que nunca debió abrirse. Prólogo. Siempre pensé que las herencias eran un regalo envenenado. Cuando recibí la llamada del notario, una parte de mí ya lo presentía. No conocía a mi abuelo paterno, apenas lo había visto en fotos. Antiguas en blanco y negro, con ese rostro rígido y serio que parecía tallado en piedra. Mi padre nunca hablaba de él, y cuando lo hacía, era con evasivas. Era un hombre complicado, se limitaba a decir, como si eso bastara para sepultar toda una historia familiar. La herencia no era dinero ni joyas, sino una casa. Una casa en un pueblo remoto al que jamás había ido. El notario me explicó que llevaba décadas cerrada, que nadie había querido tocarla y que ahora pasaba a ser de mi propiedad. Lo lógico hubiera sido venderla, olvidarme de su existencia y continuar con mi vida. Pero algo en mi interior, una mezcla de curiosidad y terquedad, me empujó a ir a verla. El pueblo estaba perdido entre montañas, un lugar donde el tiempo parecía detenido en otra época. La gente me observaba con recelo cuando mencionaba mi apellido. Había algo en sus miradas, un miedo mal disimulado, como si supieran algo que yo ignoraba, y allí estaba, la casa. Una construcción antigua, de piedra ennegrecida y madera hinchada por la humedad. Las ventanas parecían ojos cerrados, y la puerta principal estaba cubierta de polvo y telarañas. Había un aire extraño alrededor, una presión invisible que hacía difícil respirar. Recuerdo que al poner la mano sobre la vieja llave de hierro y girarla en la cerradura, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era como si la casa misma hubiera esperado ese momento durante años, como si hubiera contenido el aliento aguardando mi llegada. Capítulo 1. La llegada. El camino hasta la propiedad fue más largo de lo que esperaba. Desde la plaza central del pueblo, donde apenas había un par de tiendas viejas y un bar, partía una carretera secundaria que se retorcía como una serpiente entre colinas cubiertas de bosques espesos. Mi coche parecía quejarse a cada curva, como si también él sintiera el peso de lo que me aguardaba. El aire allí tenía un olor distinto, húmedo, cargado de tierra y hojas en descomposición. No era desagradable, pero había algo sofocante en su densidad, como si cada bocanada de aire se quedara pegada en la garganta. Al fin, tras casi una hora de carretera sinuosa, la vi. La casa se alzaba en la ladera de una colina, rodeada de un muro de piedra cubierto de musgo. El portón estaba medio derruido, y las ramas de los árboles se inclinaban sobre él como dedos huesudos tratando de cerrarle el paso al visitante. Aparqué frente a la entrada y bajé del coche. El silencio era abrumador. Ni pájaros ni insectos. Nada. Como si aquel terreno estuviera aislado del resto del mundo. Empujé el portón, que chirrió con un sonido prolongado y áspero, y avancé hacia la entrada principal. Cada paso crujía sobre la grava húmeda. La fachada, ennegrecida por el tiempo, tenía balcones torcidos y contraventanas que colgaban de bisagras oxidadas. La llave era pesada, fría, con un diseño arcaico. Cuando la introduje en la cerradura y giré, escuché un clic profundo, como un mecanismo que llevaba demasiado tiempo dormido. La puerta se abrió con un suspiro, liberando un olor a polvo, madera podrida y humedad. Un aire viciado que parecía llevar décadas encerrado salió a recibirme. Encendí la linterna de mi móvil y crucé el umbral. El vestíbulo era amplio, con un suelo de madera cubierto de hojas secas y restos de insectos muertos. Había un gran espejo en la pared, cubierto por una sábana amarillenta. Todo estaba tapado con telas viejas, como si alguien hubiera querido congelar la casa en el tiempo. El silencio era tan absoluto que cada crujido de la madera bajo mis pies se multiplicaba. Por un momento sentí que no estaba solo, que detrás de las telas blancas que cubrían los muebles alguien me observaba. Pero era solo mi mente, ansiosa y sugestionada. O al menos eso quería creer. Me obligué a avanzar, a recorrer la planta baja. Encontré un comedor enorme con una mesa alargada cubierta por una lona gris. El aire estaba cargado de polvo. En las paredes colgaban cuadros torcidos, retratos familiares antiguos. Sus ojos parecían seguirme mientras me movía por la sala. Me detuve frente a uno en particular. Reconocí el rostro. Era mi abuelo. Su expresión era severa, casi cruel. Me estremecí. Nunca lo conocí en persona, pero había algo en esa mirada pintada que me resultaba personal, como si me juzgara desde el otro lado del tiempo. Subí al piso superior. Las escaleras crujieron de forma inquietante, como si estuvieran al borde de romperse. Arriba un pasillo largo y oscuro se extendía con puertas cerradas a ambos lados. El aire estaba aún más denso y una corriente fría me recorrió el cuello.
Abrí una de las habitaciones al azar. Era un dormitorio. La cama estaba cubierta por una sábana sucia y la ventana cerrada tenía la madera hinchada por la humedad. Al apartar la tela de la cama, una nube de polvo se levantó, haciéndome toser. Pasé por varias habitaciones más, todas iguales, abandonadas, llenas de polvo pero intactas, como si nadie hubiera vuelto a dormir allí desde hacía décadas. Final del pasillo encontré una puerta cerrada con llave. Probé con la misma que había abierto la entrada, pero no encajaba. Me quedé un rato frente a esa puerta preguntándome qué ocultaba. No había razón para que estuviera cerrada, salvo que alguien quisiera mantenerme alejado. Decidí dejarlo para otro día. Estaba agotado del viaje y la exploración. Esa noche dormiría en un saco de dormir que había traído en la sala del vestíbulo. Quería empezar de a poco, adaptarme a la casa antes de instalarme realmente. Cuando el sol empezó a ocultarse, el silencio se hizo más profundo aún, y fue entonces cuando escuché el primer crujido que no parecía provenir de mis pasos. Capítulo 2. La primera noche. Coloqué mi saco de dormir en el vestíbulo, junto a la chimenea apagada. Me sentía ridículo, un adulto intentando dormir en una casa que parecía sacada de una historia de fantasmas. Pero era mi propiedad y tenía que acostumbrarme. El sol terminó de ocultarse y la oscuridad llenó cada rincón. Solo tenía la luz tenue de una lámpara portátil. El silencio era tan absoluto que llegué a escuchar los latidos de mi propio corazón. Me recosté dentro del saco, intentando ignorar la incomodidad del suelo de madera. Cerré los ojos y entonces lo escuché. Un crujido. No provenía de las vigas ni del viento. Era un paso claro, lento, en el piso de arriba. Abrí los ojos de golpe, conteniendo la respiración. La lámpara portátil iluminaba apenas unos metros. Todo lo demás era sombras. El silencio volvió. Tal vez había sido mi imaginación, me dije. El eco de la casa, amplificando cualquier ruido. Pero entonces, un segundo crujido. Y otro. Esta vez más claros. Pasos. Alguien caminaba en el pasillo superior. Me incorporé lentamente. No tenía armas, solo la linterna de mi móvil. Subí los escalones despacio. Cada crujido de la madera parecía denunciar mi presencia. Llegué al pasillo. Oscuro, largo. Las puertas cerradas parecían vigilarme. La luz de mi linterna barría el suelo y las paredes, revelando polvo acumulado, telarañas y retratos descoloridos. Silencio. Nadie. Entonces un golpe seco. ¡Pam! Venía de la última puerta, la que estaba cerrada con llave. Me congelé. Corazón me martilleaba el pecho. No podía ser. La casa llevaba décadas vacía. Nadie podía estar allí dentro. Me acerqué despacio con la linterna temblando en mi mano. La puerta seguía cerrada. Me incliné tratando de escuchar. Nada. Un silencio absoluto. Me quedé así varios minutos, inmóvil, esperando. Pero no se escuchó nada más. Al final me obligué a retroceder. Volví a bajar las escaleras, con la sensación de que algo detrás de esa puerta cerrada me observaba. Intenté dormir, pero el sueño fue imposible. Cada sombra parecía moverse. Cada pequeño sonido se amplificaba hasta volverse insoportable. Cuando por fin me quedé dormido, tuve un sueño extraño. Caminaba por la casa, pero las habitaciones no estaban donde debían. Los pasillos se extendían de forma imposible, como un laberinto. Y siempre, al fondo, una figura oscura me esperaba. No tenía rostro, solo una silueta que parecía absorber la luz. Desperté sobresaltado, sudando, con la garganta seca. Y allí, en medio del vestíbulo, escuché un susurro, una voz, baja, casi imperceptible, murmurando mi nombre. Capítulo 3. Habitaciones que cambian. Desperté con la garganta seca y los músculos tensos. La tenue luz del amanecer entraba por los ventanales del vestíbulo, revelando motas de polvo flotando en el aire. El silencio era absoluto, como si nada hubiera ocurrido durante la noche. Me levanté del saco de dormir y repasé en mi cabeza lo que había escuchado. ¿De verdad alguien había susurrado mi nombre? Intenté convencerme de que había sido un sueño, que mi mente cansada y sugestionada me había jugado una mala pasada. Pero en lo más profundo de mí sabía que no era así. Decidí explorar más de la casa, convencido de que necesitaba racionalizar lo que pasaba. Si encontraba alguna explicación lógica, cualquier grieta, corriente de aire o truco acústico podría tranquilizarme. Subí al piso superior otra vez. El pasillo seguía igual, largo y oscuro, con sus puertas cerradas. Me acerqué a la puerta
que estaba trancada la noche anterior. Pasé los dedos por la cerradura, fría al tacto, como si el metal hubiera sido enfriado a propósito. No podía abrirla, así que la dejé estar. Entré a la primera habitación del pasillo. Era un dormitorio sencillo. Cama, armario, un retrato torcido en la pared. Todo normal, dentro del abandono. Crucé al cuarto siguiente, pero allí fue cuando lo noté. Era el mismo dormitorio. Exactamente igual. La misma cama, el mismo armario, el mismo retrato torcido. Me quedé paralizado. Pensé que quizás había vuelto sobre mis pasos, que me había confundido de puerta. Pero cuando miré atrás, allí estaba la habitación anterior, abierta, idéntica. 2 cuartos exactamente iguales, puerta con puerta. El corazón empezó a golpearme con fuerza. Probé con la tercera puerta. Al abrirla, sentí que el aire estaba más frío, pero el mobiliario volvió a repetirse. La cama, el armario, el mismo retrato torcido. Retrocedí, confundido. 3 habitaciones seguidas, todas iguales, como copias perfectas. El polvo acumulado, la madera hinchada, hasta la grieta en la pared. Todo idéntico. Me obligué a seguir adelante. Abrí la cuarta puerta. Allí ya no había cama ni armario. El cuarto estaba vacío, salvo por una silla en el centro, sobre ella una manta doblada. Una manta que yo reconocí. Era la misma con la que había cubierto el espejo del vestíbulo. ¿Cómo había llegado allí? Me acerqué con cuidado. El aire estaba helado, tanto que mi aliento se condensaba frente a mí. Toqué la manta. Era real, áspera, impregnada de polvo. La tomé en mis manos y de repente escuché un ruido a mis espaldas. Me giré en seco. La puerta que había dejado abierta estaba cerrada. La empujé con fuerza. No cedió. Giré la manija. Nada. Era como si hubiera quedado sellada desde afuera. Un sudor frío me recorrió la espalda. Golpeé la puerta varias veces. El eco se expandió en el pasillo. Nadie respondió. Cuando volví la vista a la habitación, la manta ya no estaba en mis manos, ni la silla tampoco. El cuarto estaba completamente vacío. Me quedé helado. Sentí que la casa jugaba conmigo, que se burlaba de mí, como si quisiera desorientarme, arrancarme cualquier noción de lo real. Finalmente la puerta se dio sola, como si alguien la hubiera abierto del otro lado. Salí corriendo al pasillo, respirando con dificultad, y bajé de nuevo al vestíbulo. Ese día no volví a subir al piso superior. Pasé las horas recorriendo la planta baja, intentando convencerme de que lo que había visto tenía una explicación lógica. Tal vez estaba exhausto, demasiado alterado. Tal vez había confundido las habitaciones. Pero en lo profundo sabía que no era así. La casa no era normal. La casa cambiaba. Capítulo 4. La voz detrás de las paredes. La segunda noche fue peor. Me preparé para dormir temprano, decidido a no prestarle atención a ningún ruido. Coloqué mi saco en el mismo lugar del vestíbulo, encendí la lámpara portátil y traté de leer un viejo libro que había encontrado en la biblioteca de la planta baja. Era un volumen polvoriento de sermones religiosos, las páginas amarillentas y frágiles. Al principio todo estaba en calma. La madera crujía de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal en una casa antigua. El silencio, sin embargo, era tan profundo que cada pequeño sonido se amplificaba como un trueno. Fue pasada la medianoche cuando lo escuché. Un murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. El aire afuera estaba inmóvil. Apagué la lámpara para agudizar el oído, y lo confirmé. Era una voz. Provenía de las paredes. Un susurro suave como si alguien hablara desde dentro de los muros. No entendía las palabras al principio. Eran como un murmullo lejano. Me acerqué a la pared junto a la chimenea. Apoyé el oído en la madera. La voz estaba allí, más clara. ¿Me escuchas? Me separé de golpe. El corazón me dio un vuelco. Había dicho algo. No era un murmullo incomprensible. Era una frase dirigida a mí. Retrocedí unos pasos sin apartar la vista de la pared. Y otra vez el susurro. Abre, la puerta. Me quedé paralizado. ¿A qué puerta se refería? ¿La cerrada en el piso superior? ¿O alguna otra que no había encontrado? El murmullo continuó insistente, arrastrando las sílabas. Abre, la puerta. Sácame de aquí. La voz no era masculina ni femenina. Era como si varias voces hablaran al unísono, superpuestas, formando un tono antinatural. Sentí que el aire en el vestíbulo se volvía helado. Mis manos temblaban. Me obligué a retroceder, pero cuanto más lo hacía, más fuerte parecía sonar el murmullo,
como si me siguiera por la habitación. Aquí, estoy aquí. Me tapé los oídos, con las manos tratando de bloquearlo, pero la voz parecía resonar dentro de mi cabeza. Una presión creciente me oprimía el pecho, como si algo invisible me empujara. No recuerdo en qué momento exacto caí al suelo, pero desperté horas después con la luz gris del amanecer entrando por las ventanas. Estaba sudado, con las manos aún cubriéndome los oídos. La voz había desaparecido, pero su eco permanecía en mi mente. Ese día no pude concentrarme en nada. Caminaba de un lado a otro, obsesionado con lo que había escuchado. Una parte de mí quería huir, dejar la casa atrás para siempre. Pero otra parte sentía una atracción enfermiza, como si la voz hubiera dejado una semilla dentro de mí. Y en el fondo lo supe, tarde o temprano, abriría la puerta. Capítulo 5. El sótano prohibido. No sé qué fue exactamente lo que me empujó a hacerlo. Tal vez la falta de sueño, tal vez la insistencia de esa voz que aún resonaba en mi cabeza, o tal vez algo más profundo, una fuerza de la casa que se infiltraba en mi voluntad. Esa mañana, mientras recorría la cocina en busca de algo que comer entre los estantes podridos, vi una trampilla en el suelo. Estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie la hubiera tocado en décadas. El metal del tirador estaba corroído, pero aún firme. Me quedé observándola largo rato. Sabía que debajo debía haber un sótano. Recordé las palabras de la voz. «Abre la puerta». ¿Sería esa la puerta a la que se refería? Me armé de valor y tiré del aro metálico. La madera crujió, resistiéndose hasta que cedió con un gemido largo y profundo. Una ráfaga de aire húmedo y frío me golpeó en el rostro. El olor era insoportable. Una mezcla de tierra mojada, madera podrida y algo más. Algo metálico, como óxido, pero más denso. Iluminé con la linterna. Una escalera angosta descendía a la oscuridad. Los peldaños eran de piedra, cubiertos de moho. Respiré hondo y bajé. Cada paso hacía eco en aquel vacío subterráneo. El sótano era amplio, mucho más de lo que la casa podía albergar según sus dimensiones. Eso me desconcertó de inmediato. El techo estaba sostenido por vigas de madera húmeda y el suelo era de tierra compacta. Recorrí el lugar con la linterna y lo primero que noté fueron las marcas en las paredes. Rayaduras, cientos de ellas, como si alguien hubiera arañado la piedra con desesperación. Me agaché para verlas de cerca. Algunas parecían letras, palabras torcidas, como si hubieran sido grabadas con uñas o con algún objeto punzante. Reconocí fragmentos. No abrir. Me escucha. Hambre. Un escalofrío me recorrió entero. Seguí avanzando. Al fondo había algo cubierto por una lona enorme. Dudé antes de acercarme, pero mi cuerpo se movió solo, como arrastrado. Tomé la tela con las manos y la aparté de golpe. Era una puerta, alta de hierro con inscripciones extrañas en relieve. Tenía un color rojizo como si estuviera manchada de sangre oxidada. No parecía una puerta construida por manos humanas. Al tocarla, sentí un calor extraño, casi un pulso. Retiré la mano de inmediato con el corazón acelerado. Entonces la voz ya no venía de las paredes, venía de la propia puerta. «Has llegado, abre, déjame salir». Me quedé paralizado. La linterna temblaba en mi mano. La puerta parecía vibrar levemente, como si algo del otro lado empujara. Retrocedí unos pasos tropezando con la tierra irregular. Y vi algo en el suelo. Huesos, montones de huesos apilados contra una de las paredes. No de animales, humanos. Cráneos, costillas, fémures, algunos aún con jirones de tela podrida adheridos. El olor metálico se hizo más fuerte. Sentí náuseas y corrí hacia la escalera. Subí tropezando, con la linterna saltando en mi mano. Cerré la trampilla de golpe y la bloqueé con una silla. Me quedé allí, respirando agitadamente, con el sudor pegado a mi frente. La voz seguía, resonando en mi cabeza. «Abre, abre». Ese día no volví a bajar, pero algo había cambiado en mí. Desde entonces, cada rincón de la casa parecía empujarme hacia el sótano. Capítulo 6. La obsesión. Los días siguientes se volvieron difusos. Perdí la noción del tiempo. No sabía si habían pasado 3, 5 o 10 jornadas. El sol entraba y salía por las ventanas, pero yo apenas lo percibía. La casa estaba viva, se movía. A veces, al cruzar un pasillo, me encontraba en una habitación diferente a la que esperaba. Las escaleras crujían como si respiraran. Las paredes parecían palpitar suavemente si apoyaba la mano en ellas, y las voces, ya no era solo una, eran muchas,
Murmuraban de día y de noche desde detrás de los muros, desde el suelo, desde los espejos cubiertos. Todas repetían lo mismo. Abre la puerta. Comencé a soñar con ella. La puerta de hierro en el sótano. Cada noche la veía más cerca, más nítida, como si en mis sueños descendiera los peldaños una y otra vez. Escuchaba golpes secos desde el otro lado, como manos o garras arañando el metal. Una noche desperté con las uñas ensangrentadas. Había estado rascando la pared del vestíbulo mientras dormía, trazando símbolos torcidos que no recordaba haber aprendido. El hambre dejó de importarme. Apenas comía. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente ardía en una fiebre extraña. La necesidad de abrir esa puerta crecía en mí como una obsesión. Intenté resistirme. Bloqueé la trampilla con muebles, apilé cajas y mesas. Pero cada mañana, al despertar, encontraba el camino despejado. No recordaba haberlos movido, pero sabía que lo había hecho yo. Las noches eran peores. Escuchaba pasos en el piso superior, pasos que descendían lentamente por la escalera hasta detenerse justo detrás de mí. Giraba la cabeza y no había nadie, pero el suelo aún vibraba bajo el peso de esos pasos invisibles. El espejo del vestíbulo fue lo más perturbador. Una tarde decidí destaparlo, harto de tenerlo cubierto. La sábana cayó al suelo, levantando una nube de polvo, y allí estaba yo. Pero no era yo. El reflejo tenía mis rasgos, sí, pero sus ojos eran negros, como pozos sin fondo. Su boca sonreía con una mueca torcida, y cuando moví mis labios para decir ¿qué eres?, mi reflejo no me imitó. En cambio, murmuró: la llave está en ti. El espejo se agrietó en ese instante, como si una mano invisible lo hubiera golpeado desde dentro. Retrocedí, tropezando con la silla. La sábana volvió a cubrirlo al caer. Me encerré en el saco de dormir, temblando como un niño. Pero incluso allí, las voces no se callaban, y supe que mi resistencia era inútil. Tarde o temprano, abriría la puerta. Capítulo 7. El final. No recuerdo en qué momento exacto decidí rendirme. Tal vez no fue siquiera una decisión consciente. Fue más bien como si mi voluntad hubiera sido erosionada, desgastada poco a poco por la casa, hasta que lo único que quedó en mí fue esa necesidad enfermiza. Abrir la puerta. Esa noche el aire estaba más pesado que nunca. El vestíbulo parecía un ataúd, cada rincón cargado de sombras que vibraban como si respiraran. Las paredes ya no solo susurraban, ahora gemían, crujían como huesos retorciéndose. La trampilla me llamaba. No lo pensé. Aparté los muebles que había amontonado encima, mesas, sillas, un armario. Lo hice con una facilidad que no correspondía a mi cuerpo débil y hambriento. Era como si una fuerza dentro de mí me guiara, prestándome energía. La madera cedió bajo mis manos y el aire húmedo del sótano volvió a golpearme con ese olor a tierra, óxido y podredumbre. Bajé los escalones de piedra, la linterna en mi mano temblaba, pero no por miedo, por anticipación. Allí estaba la puerta de hierro esperándome. Vibraba suavemente, con un pulso rítmico, como si tuviera un corazón detrás. Las inscripciones en relieve brillaban débilmente, como brasas apagadas que volvían a encenderse. Me acerqué. Cada paso resonaba en el sótano como un tambor funerario. «Abre», susurraron las voces ahora en coro. Apoyé la mano en la superficie caliente del metal. No me quemó. Al contrario, sentí que me absorbía, que algo del otro lado chupaba mi energía a través del contacto, y entonces lo entendí. La llave era yo. Eso era lo que el reflejo me había dicho. No necesitaba una llave física, mi sangre, mi vida, mi carne. Eso era lo que abriría el sello. Me mordí el labio con fuerza hasta hacerme sangrar y pasé los dedos manchados sobre las inscripciones. El hierro absorbió la sangre de inmediato y las runas se iluminaron con un resplandor rojo vivo. El suelo tembló. Un rugido profundo como el crujido de una montaña partiéndose llenó el sótano. El polvo cayó del techo. Las vigas gimieron y los huesos apilados se desmoronaron como fichas de dominó. La puerta palpitó y de las grietas brotó un resplandor oscuro, una luz negra que no iluminaba, sino que devoraba la claridad de la linterna. Las voces chillaron, jubilosas y horribles, miles de gargantas gritando al unísono. Di un paso atrás. Por un instante la cordura regresó a mí. Comprendí lo que estaba haciendo. No estaba liberando a alguien, estaba abriendo una prisión. Y si esa cosa había sido encerrada, era porque nunca debió salir. Intenté correr hacia la escalera, pero la tierra se abrió bajo mis pies. El sótano se alargó, infinito, como si las paredes se estiraran hasta perderse en la oscuridad. La linterna cayó de mi mano y se apagó.
y entonces la puerta se abrió. No recuerdo haber visto lo que había detrás. Solo recuerdo una sensación, un vacío absoluto, una presencia inmensa, inhumana, que me observaba desde un lugar sin tiempo. No tenía forma, ni rostro, ni nombre. Era como mirar a la nada y que esa nada te devolviera la mirada. Caí de rodillas. El aire se volvió sólido, imposible de respirar. Mi piel ardía. Mis huesos vibraban como cuerdas de violín. Las voces no susurraban ya, reían carcajadas que resonaban en cada rincón de mi mente. La última imagen que tengo es de mis manos deshaciéndose, como si se convirtieran en ceniza arrastrada por un viento que no existía. Y después oscuridad. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. A veces creo que sigo en el sótano, atrapado en un instante eterno, repitiendo una y otra vez la apertura de la puerta. Otras veces me convenzo de que logré salir, porque escucho mi propia respiración, siento mis pies sobre un suelo firme. Pero cuando abro los ojos no reconozco dónde estoy. ¿Estoy en la casa? ¿Estoy en el mundo real? ¿O estoy del otro lado donde aquello habita? No lo sé. Solo sé que sigo escuchando la puerta abrirse, una y otra vez, en un ciclo infinito. Y lo peor es que ya no sé si quiero detenerlo. Una parte de mí, la que aún me pertenece, grita de miedo. Pero otra parte se ríe, con las voces, porque ahora lo entiendo. La casa nunca fue una casa, era la cerradura, y yo era la llave. Fin.